Hola a todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Bienvenidos. En el video de hoy estudiaremos la ley de Ohm. Esta importante ley que relaciona la tensión, la corriente y la resistencia nos permitirá calcular desde pequeños proyectos pasando hasta acometidas caseras hasta proyectos muy grandes como altas tensiones. Tensión, corriente y resistencia son conceptos que hemos visto a lo largo de estos videos. Sin embargo, vamos a hacer un repaso. Iniciaremos con la tensión, para lo que utilizamos una batería eléctrica en su explicación. Esta tiene cargas positivas, átomos cargados positivamente en su parte positiva y átomos cargados negativamente en su parte negativa. Cuando unimos con un conductor la parte negativa y la parte positiva, los electrones fluirán desde el negativo hasta el positivo, haciendo que los átomos queden neutros. A esta diferencia de cargas se le llama diferencia de potencial o tensión. Se mide en voltios. Esta diferencia de potencial es necesaria para generar una corriente eléctrica, ya que al conectar el borne negativo de la pila con el borne positivo, cuando circulan electrones por el conductor, a esta circulación de electrones se le llamará corriente eléctrica. El último concepto que vamos a ver será el de resistencia eléctrica. La resistencia hace referencia a la oposición a la corriente en un conductor o en una componente llamado resistencia. En un conductor esta resistencia es despreciable, por lo que no vamos a utilizar el tema de la resistencia de los conductores por ahora. Con las medidas que vamos a manejar, esta resistencia no es tan alta. Vamos a verla en los conductores cuando veamos alta tensión y cables más gruesos o líneas más largas. Por ahora vamos a estudiar el tema de las resistencias con nuestras resistencias de carbón, con las cuales vamos a obtener un valor que podamos ver, que podamos medir y podamos usar para calcular la ley de Ohm y aprender a hacer los ejercicios de la ley de Ohm. Esta ley nos permite calcular cualquiera de estas magnitudes, puede ser resistencia, tensión o corriente, a partir del conocimiento de dos de estos valores. Lo que están a punto de ver aquí en la parte de arriba es la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que tensión es igual a corriente por resistencia. A partir de esta fórmula y de sus despejes podemos averiguar cualquiera de las tres. Vamos a ver cómo. Ahora lo que están viendo en su pantalla es el triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo nos muestra a la tensión en la parte de arriba y en la parte de abajo nos muestra a la corriente y a la resistencia. ¿Cómo podemos utilizar este triángulo para calcular cualquiera de estas incógnitas? Vamos a ver un ejemplo. En nuestro ejemplo 1 tenemos un circuito que tiene una tensión de 12 voltios y una corriente medida de 3 amperios. ¿Qué valores conocemos? El de tensión y el de corriente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tapar con un dedo o con lo que podamos la resistencia en nuestro circuito. Una vez la tapemos, sabremos que la fórmula será tensión sobre corriente. Así de sencillo. Veamos otro ejemplo donde tenemos el valor de la resistencia, que son 200 ohmios, y el valor de la tensión, que son 15 voltios. Al tapar la unidad que hace falta, que es la corriente, vemos que nos queda en nuestro triángulo la tensión sobre la resistencia. Entonces nuestra respuesta para averiguar la corriente será tensión sobre resistencia igual a la corriente que nos hace falta averiguar. Como pueden ver, la ley de Ohm es simple, pero es brillante. Seguiremos estudiándola a medida que veamos los próximos videos. Por ahora, les pido hagan los ejercicios que vamos a dejar en la descripción para que se familiaricen más con el triángulo, con las fórmulas y que traten de despejar a partir de tensión es igual a corriente por resistencia las incógnitas que vayan saliendo en estos ejercicios. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.